Alcemos nuestra mirada y veamos un nuevo horizonte. Es tiempo de volver a la palabra, de buscar con sinceridad, de renovar nuestra fe y entender el corazón de Dios, y recordar las promesas que aún siguen vivas. Un tiempo con Dios. Bienvenidos a Cielo Abierto. A Cielo Abierto le damos la bienvenida. Muy bien, estamos entonces tocando estos temas del libro de Génesis y tratando de también a tener un paralelo con las circunstancias históricas que estamos viviendo nosotros y que vamos desarrollando también nuestro papel de ser pueblo de Dios o llamados a ser pueblo de Dios y tener la gracia de Dios en nuestro tiempo. En los tiempos del Génesis, capítulo 11, versículo 12, encontramos entonces también la historia de Noé, pero también la historia de Abraham. Como habíamos contemplado en el capítulo 5, el versículo 29 del libro de Génesis, Noé tuvo un padre, este padre llamado Lamec. Entonces él decía que Dios había maldecido la tierra. Pero ¿qué también paralelo tiene Abraham? Abraham también tiene un padre y este está entonces en su descendencia en el capítulo 11, versículo 27 del libro de Génesis. Dice, estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor, el hermano de Abraham, y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Este es el sobrino de Abraham. Pero Harán, el padre de Lot, murió antes que Taré, su padre, antes que el padre de Abraham muriese. Taré murió y dejó entonces a Lot, el sobrino, en orfandad. Y esto fue en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Allá en lo que se llamaba entonces la tierra del Sinar, Ur de los Caldeos, donde empieza a surgir las grandes civilizaciones, como lo hemos visto, Nínive, Babilonia, y donde habían acontecido también los sucesos históricos de la Torre de Babel. Las lenguas se habían confundido. Ahora entonces hay una familia que se está moviendo. Pero ¿qué distinción tiene esta familia de Taré? Según el libro de Josué, capítulo 24, dice en el versículo 2, el libro de Josué, capítulo 24, y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor. Y dice, y servían a dioses extraños. Josué testimonia que Taré, el padre de Abraham y de Nacor, era un idólatra, servía a dioses extraños. Estos dioses que estaban en la tierra del Sinar, que tienen un paralelo con las culturas que se estaban desarrollando entonces en la tierra donde ellos estaban desarrollando sus generaciones, dice en la tierra del Sinar, en Ur de los Caldeos. Y entonces lo que tenemos es una familia que en realidad no conoce a Dios. Y lo que tenemos también en Noé, un paralelo, es que su padre decía que Dios había maldecido la tierra, pero Abraham tiene un padre que adoraba a dioses extraños, según el libro de Josué, capítulo 20, versículo 2. Pero hay algo diferente en ellos. No importa el contexto en que nacen, crecen, a la familia que pertenecen, son hombres que van en camino contrario, van hacia lo que está desde el Génesis estipulado, esa puerta que se orienta hacia la vida, esa puerta que está esperada a Dios puedan los hombres mirar y contemplar. Aunque el corazón del hombre se ha vuelto duro, la cerviz se ha vuelto dura, el hombre quiere tener autonomía de Dios, quiere vivir sin Dios, hay hombres como Noé y hombres como Abraham
que nacen en familias totalmente divididas en el concepto de vivir bajo la soberanía y la gratitud a Dios, ellos hacen una vida diferente. Dice el versículo 29 del capítulo 11, y Abraham y Nacor tomaron para sí mujeres, es decir, se casaron. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai y el nombre de la mujer de Nacor era Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Y el versículo 30 expresa, mas Sarai, la esposa de Abraham, era estéril y no tenía hijos. Muy bien, miren lo que está aconteciendo ahora. El hombre que le cree a Dios, el hombre que va a caminar tras la palabra de Dios, tiene una circunstancia especial en su vida. Se ha casado con una mujer que no puede alumbrar, ella es estéril. Y él está dependiendo aún de papá Taré, y papá Taré vive en Ur de los Caldeos. Y dice el versículo 31 del capítulo 11, tomó Taré a Abraham su hijo, Yalot, el que es hijo de Harán, y de su hijo, y también a Sarai su nuera, mujer de Abraham, y entonces salió de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Canaán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré, el padre de Abraham, 205 años, y murió Taré en Harán. Muy bien, ahora Abraham se queda sin padre, ha salido con su padre, él lo ha llevado hasta la tierra de Aram, y entonces también su hermano ha muerto allí y tiene ahora un sobrino Lot que ha quedado en orfandad. Y sus padres eran idólatras, adoraban a dioses extraños, pero Abraham tiene una particularidad. Dice en el capítulo 12, en el versículo 1, pero Jehová, Yahvé, había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Ahora, aquí tenemos que quedarnos en el argumento de este versículo 1, porque Dios le va a hablar a Abraham y le va a decir, mira, yo tengo una tierra para ti, yo te voy a mostrar una tierra. Es decir, la dureza del hombre, la cultura, la expresión del hombre hacia buscar espacios celestiales, espacio de eternidad, estaba bien, diríamos, comprometida en la conciencia y en el alma. De modo lo que Dios tiene que encaminar a Abraham, por lo menos es, Abraham, yo te ofrezco una tierra en la tierra. Es lo que le dice a Abraham. Yo te voy a mostrar una tierra en la tierra. Miren la expresión de lo que está aconteciendo aquí en el capítulo 12 de Génesis. Ya Dios no le está diciendo, mira, hay un lugar celestial, una morada que yo he preparado para ti, es el huerto y hay una puerta ahí y hay un querubín encendido, tú puedes volver a ser de bendición, tú puedes volver a la eternidad, tú puedes volver a ese espacio. Dios no le está hablando así a Abraham. Dios le está diciendo, yo te ofrezco tierra en la tierra. Y esto tiene que ver con la dimensión del corazón humano. Eso tiene que ver con la dimensión de lo que en el espíritu humano se había desarrollado en cuanto a su dureza de poder responderle a Dios. La generación de Abraham podía mirar y contemplar tierra en la tierra. No podía mirar más allá, ¿no es cierto?, como lo que nos ha llamado a mirar y a contemplar después que el Espíritu Santo llegó y Pablo puede decir, estamos sentados en lugares celestiales. Abraham expresa la dureza con que Dios estaba tratando a esa comunidad, a esa generación, y le llama a Abraham a tener una promesa de una tierra en la tierra. Porque el hombre ha decaído en su, diríamos, orientación espiritual, en su orientación para la vida. Pero Abraham es diferente. Abraham viene de padres que adoraban a dioses extraños, pero él, en medio de su circunstancia y en medio de esa incapacidad de poder contemplar y mirar más allá, entonces él está escuchando lo que Dios le está diciendo. Y según el apóstol Pablo, Abraham estaba pensando en la ciudad celestial.
Abraham estaba pensando en que lo que Dios le iba a entregar, tierra en la tierra, si venía de la mano de Dios, porque simplemente era lo que Dios tenía para él. Y entonces él lo veía como un don, el ser llamado para tener lo que Dios le está ofreciendo. Pablo dice que él salió en realidad hacia un lugar celestial, porque venía de la mano de Dios. Pero lo que Dios le está ofreciendo es tierra en la tierra que le va a mostrar. Ni siquiera le está haciendo ver. Le está diciendo, sal, camina, yo te voy a mostrar tierra en la tierra. No la conoces, no la has visto, nunca te la voy a mostrar. Y Abraham tiene que ahora ejercer dominio de su vida para ponerlo bajo el dominio de Dios. Y entonces él es un hombre que camina detrás de la palabra de Dios. Dios le da consejo, Dios le da llamado. No se expresa si fue una aparición, si fue una visión, si fue un sueño, cómo es que le habló Dios esta primera vez, pero él está entonces encaminándose detrás de la promesa de tener herencia en la tierra. Tierra en la tierra le está mostrando el Señor. Y se ha decaído tanto, se ha empobrecido tanto la espiritualidad humana, que entonces Dios tiene que tratar, descender ahora y tratar con un hombre que le cree, con un hombre que escucha la voz de Dios. Y le da una promesa, en el versículo 2 dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Mira la promesa de Dios. Te voy a mostrar tierra en la tierra, pero también voy a hacer de ti una nación grande. Ahora, estas promesas hechas por Dios están con verbo imperfecto. Son promesas hechas a Dios, no son juramentos. Dios no está estableciendo pactos con Abraham. Abraham tiene que caminar, tiene que andar con Dios para que luego Dios, entonces, al ver la consecuencia de Abraham, al oír a Dios, al escuchar y caminar y hacer historia con Dios, Dios entonces ya no le habla como promesas con verbos imperfectos, sino le fije como juramentos con verbo perfecto que ya lo alcanzó. Pero aquí Dios lo está llamando a promesas. Dios lo está llamando a cosas que Dios quiere que él alcance, porque quiere utilizar a Abraham como, diríamos, una ruta de bendición para familias en la tierra. Esto es importantísimo. Dios va a descender, Jesucristo va a descender muchos años después, Dios se va a hacer hombre. Pero antes de esto, Dios estuvo llamando a hombres que tomaran amistad con Dios, vivieran en relación con Dios, bajo el camino de la fe, el creerle a Dios, el amor a Dios y por supuesto el amor al prójimo, y crear una historia basada en la soberanía de Dios sobre su vida. Y aquí Abraham está creyendo cosas que para él también son cosas imposibles. En el versículo 3, en el versículo 2 le dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré. ¿Cómo podía ser una nación grande un hombre que tiene una mujer estéril? Y él le está creyendo a Dios. Abraham tiene limitaciones en su familia. Abraham venía de la casa de su padre que adoraba a dioses extraños. Pero Abraham, así como Noé, está andando, creyendo a la voz de Dios. Y es lo que Adán no hizo en el huerto. ¿Recuerdan? Él creyó a la voz de la serpiente, jugando a ser Dios. Abraham y Noé no juegan a ser Dios. Abraham y Noé le creen a Dios. Noé construye un arca y Abraham sale de su parentela caminando a la tierra que Dios le va a mostrar y creyendo que él va a tener descendencia y va a ser una nación grande y va a ser de bendición a las familias de la tierra. Entonces, creer en Dios no es andar en la lógica humana, en las pretensiones, diríamos, ¿no es cierto?, de un juicio de valores temporales, sino creerle a Dios es salir, como está escrito, a la nada.
es salir a lo que no conozco, a lo que no veo, pero le creo a Dios. Él es soberano sobre la vida, Él es soberano sobre nuestra vida. Y he aquí la importancia. La fe es la convicción, dice entonces Hebreos capítulo 1, de lo que no se ve, es la convicción de lo que no está ante mis ojos, es la certeza de las cosas que Dios me está diciendo que son como Dios dice, pero no es como yo veo. Entonces va más allá de la limitación humana, va más allá de la temporalidad. La fe en Dios proclama entonces la soberanía de Dios sobre nuestras vidas. El hombre y la mujer que le creen a Dios proclaman la soberanía de Dios sobre su vida, sobre su tiempo, sobre su salud, sobre sus angustias, sobre sus temores. Mira, Abraham estaba muy limitado. Su mujer era estéril, pero él le cree a Dios. Le va a mostrar una tierra y él le cree a Dios. Y él sale a caminar tras esa tierra que Dios le está ahora mostrando. Y esto es importantísimo porque tenemos aquí hombres que caminan creyendo en la palabra de Dios. Y lo que Adán y Eva no hicieron, no creyeron y salieron del huerto. Estos hombres están enrumbando su destino hacia el destino que Dios ha preparado para ellos. Qué importante es entonces la fe. Pero la fe que proclama que Dios es soberano sobre tu vida, sobre nuestras vidas. Y las limitaciones no deben entonces para nosotros, por medios lógicos, por medios racionales, limitarnos a creer que las promesas de Dios sencillamente no se cumplirán porque estamos limitados. Mira, para Dios el mundo es un globo pequeño. Para Dios, dice, Él es el dueño del oro y la plata. La gracia de Jesucristo amplía en nosotros, ¿no es cierto?, todo lo que es promesa de Dios. Jesús dice, el que cree en mí tiene vida eterna y ha pasado de muerte a vida. Si creemos en Jesús, la vida eterna está proclamada. ¿Conoces la vida eterna? ¿Has estado en la vida eterna? Si le crees a Jesús, puedes vivir, ¿verdad?, gozando de lo que esa promesa es para ti ya una realidad. Es la convicción de lo que no ves, es la certeza de lo que no estás contemplando y viendo ahora. La fe entonces en Dios te encamina hacia el huerto, hacia las moradas que Dios ha preparado desde un principio. Y aquí entonces Dios está dirigiendo a Abraham hacia las moradas, hacia lo que Él ha prometido, hacia lo que Dios está estableciendo. Ahora Abraham va en la búsqueda de una promesa de tierra en la tierra, y Dios va a ir edificando y construyendo en el hombre, poco a poco, en las generaciones a generaciones, la idea de que hay un lugar celestial esperándonos, porque el hombre ha perdido esa capacidad, esa espiritualidad. El hombre ha perdido ese sensorio de saber que Dios le ha creado para la eternidad, y el hecho de que sea imagen y semejanza, el hecho de que Dios lo ha hecho a su imagen, es que también le ha preparado un lugar, como dice Jesús, para que donde yo estoy, también ellos estén. Entonces, aquí está Abraham empezando, enrumbándose en medio de esa generación dura que no le cree a Dios, hacia promesas de tierra aquí en la tierra, moviéndose tras la palabra de Dios y moviéndose él para ser una nación grande, teniendo a su esposa en esterilidad. La fe es la certeza de lo que no vemos. Y, ¿sabes? Ahora entonces nos tocará contemplar el día de mañana toda la secuencia vital de las acciones de Dios para que Abraham pueda ser encaminado hacia lo que Dios está estableciendo para su vida. Que Dios en nuestro tiempo, que Dios en nuestra generación nos dé la capacidad de poder entender y saber qué es lo que Dios espera de nosotros como hombres, como mujeres de Dios. Ovejas de su prado somos. Él es Dios y no nosotros, no nosotros. A Él sea la gloria. El camino de fe está propuesto para todo hombre y mujer en este tiempo. Jesús murió en la cruz y Él extendió, caminó 40 días en la tierra, dio testimonio entonces de que la vida había surgido. En Él está la vida
y la vida es la luz de los hombres. Fe en Jesucristo es fe en Dios. El que le recibe a Él, recibe al Padre. El que le cree a Jesús, le cree al Padre. Es el camino, es la verdad y la vida. Que el Señor nos guarde y en nuestro tiempo, en nuestra circunstancia de ser esta generación, la generación postrera, podamos tener la dimensión de ser hombres y mujeres de Dios que construyan, ¿verdad?, una vida bajo la soberanía de Dios sobre nosotros. Oremos. Amado Padre, gracias, porque la sangre de Jesucristo nos ha puesto, Dios, Señor, una propuesta de vida eterna, una propuesta del perdón de nuestros pecados. Señor, perdónanos por la dureza de nuestro corazón. Señor, perdónanos por la insensatez, amado Dios, de jugar a ser nosotros autónomos y tener una circunstancia propia de moral o de vida sin Dios. Señor, tú eres Dios. Que nuestros labios y nuestro corazón, amado Padre, mantengan siempre adoración, Señor, y sumisión. Amado Padre, guárdanos de todo mal, que esta raíz del pecado, Señor, de ser autónomos, no, Dios, se siembre en nosotros ni crezca, Padre, en nosotros, sino que detrás de tu palabra caminemos en gracia y misericordia. Señor, toma soberanía en nuestra vida para bendición. Libéranos de todo fuego, de toda peste, de toda circunstancia, oh Dios, que rodea a la humanidad. Tennos en tu gracia y misericordia en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. El mundo a veces parece estar en una profunda oscuridad. La Biblia llama a esta oscuridad pecado y sombra de muerte. Sin embargo, Dios no nos abandonó en esta oscuridad. Desde hace mucho tiempo, prometió una gran luz que vencería la oscuridad. La luz de Cristo es como un faro en nuestra vida. Ilumina nuestro camino, nos permite conocer el verdadero rostro de Dios, expulsa la oscuridad que hay en nosotros y nos da verdadera libertad y vida. ¿Está tu vida en la oscuridad en este momento? Mira hacia la luz de Cristo. Esa luz nunca se desvanece y nos guía al reino de la vida eterna.